comienzo con esta lotería. ¿Todos tienen tablita? Bienvenidos a la segunda temporada de Corre y se va corriendo, un podcast del Laboratorio de Literatura de Tradición Oral del Colegio de San Luis. Comenzamos. Al pasar por el panteón me la encontré. Estaba la calavera. ¡Qué susto me llevé! ¡La calavera! Bienvenidos a Corre y se va corriendo, un podcast que difunde el acervo oral y tradicional de nuestro país a través de las voces de nuestros invitados y de muchos que comparten con nosotros sus leyendas, cuentos, canciones, refranes, dichos, corridos, romances que conforman el material más valioso con el que contamos en el Laboratorio de Literatura de Tradición Oral en el Colegio de San Luis. Este es el segundo episodio de la segunda temporada y como cada programa, hemos preparado algo que seguro te sorprenderá. Para este episodio nos da mucho gusto contar con la voz experta de Dagoberto López Castro, quien obtuvo recientemente su doctorado en el Colsan con una tesis titulada Motivos y tópicos en la narrativa de tradición oral ñusabi de la costa de Oaxaca, ubicada al sur de la República Mexicana, en los litorales del Océano Pacífico entre los estados de Oaxaca y Guerrero. A continuación, les cedo la palabra a nuestro querido Dago. Hola, ¿qué tal? Soy Dagoberto López Castro, doctor en literatura hispánica por el Colegio de San Luis. Actualmente soy profesor en el Instituto de Investigaciones en Humanidades de la UATJO, mi alma mater, y me dedico al estudio de la literatura de tradición oral, especialmente de la cultura ñusabi, pueblo de la lluvia, o comúnmente conocida como la Mixteca. Entonces, he hecho trabajo de campo en varias comunidades mixtecas de la costa oaxaqueña y también he recogido relatos tanto en español como en el idioma tunsabi, que yo mismo he traducido al español. Bueno, gracias a que soy nativo de la región y sobre todo porque soy hablante del tunsabi. Lotería. Es importante mencionar que gran parte del acervo comunitario se transmite en el idioma tunsabi o mixteco, como también se le conoce, pero también en español. Me parece que en tunsabi existe una explicación profunda del cosmos, de la creencia colectiva y la forma de habitar el mundo que se ve reflejada en los diversos relatos, ¿no? Llámese mítico, que también pueden ser leyendas, cuentos, entre otras formas discursivas. La tradición oral se mantiene viva porque también existe una vida comunitaria que fortalece el sistema de creencias, ¿no? El vínculo con el territorio, tanto geográfico como el simbólico, y por supuesto la relación con lo sobrenatural. Es muy común, y esto para nada es asombroso para las comunidades, caminar entre nahuales, entre duendes, brujas, convivir con mujeres sobrenaturales que se convierten en bolas de fuego y que vuelan al espacio, vaya, ¿no? O mujeres sobrenaturales que pierden a las personas, sobre todo a los don Juanes, ¿no? Y la presencia también del Huitna, como se dice en mixteco, que es el diablo, uno de los vecinos sobrenaturales de las comunidades. Claro, no tanto desde la concepción del maligno, sino como un ser ambivalente que ofrece riquezas a cambio de algo, ¿no? Ya sabes, en esta vida nada es gratis, tampoco en la otra, ¿no? Es decir, desde otra dimensión. Entre muchos otros seres sobrenaturales que conviven con la población. Bueno, todos estos aspectos han configurado una narrativa y se sigue transmitiendo de generación en generación oralmente. Lotería.
Pues según la historia de Santiago, parte de la historia, donde más o menos en el año 1800 cayó una pandemia de una maldición de un cura, que tenía un dinero guardado, pero una mujer que trabajaba en la iglesia, se dedicaba al mantenimiento de la iglesia, se robó el dinero. Y a partir de ahí el cura pues dijo, no, pues preguntó primero quién lo había robado. Se echaban la culpa entre ellos, pues. Entonces nunca supieron quién fue, pero después de todo, pues la mujer fue quien agarró ese dinero. No, la verdad no conocemos realmente cómo se llamaba, pero era una mujer. Y a partir de ahí el cura pues hizo una misa en donde pedía de que al pueblo le fuera mal. Y esa maldición pues empezó a partir de esa fecha, empezaron la gente a morirse, porque cayeron pandemias de varicela, de viruela, sarampión, de diferentes tipos de enfermedades. El chiste es que se acabó el pueblo, toda la gente del pueblo murió. Ahí fue donde desapareció Santiago Jicayán. Y los pocos que quedaron huyeron del pueblo, se fueron a vivir a otro pueblo. Y son los que se salvaron y volvieron a regresar al pueblo. Y se volvió a formar nuevamente el pueblo, pero después de 20, 30 años. Eso es lo que cuenta. El doctor Dagoberto comenta que parte del acervo comunitario que él recogió y que presenta en su trabajo de obtención de grado se transmite en Tunsavi, palabra de la lluvia en lengua mixteca, que forma parte del acervo de las personas mayores de su comunidad, consideradas depositarias de dicho conocimiento. Pero también encontramos textos en español, algunos, lo decimos con gran alegría, son parte de este trabajo. Pero antes de escuchar, preguntémosle a Dagoberto, ¿qué es para él la literatura de tradición oral? La tradición oral es un campo muy vasto y es una forma de transmitir el conocimiento de generación en generación, obviamente a través de la voz, desde cómo preparar la tierra para la siembra, llevar a cabo algún ritual, hasta la manera de cantar o contar. Estos dos últimos aspectos que adquieren un valor estético. Entonces, cuando hablamos de literatura de tradición oral, nos referimos a un discurso que no solo cumple una función comunicativa, sino también de entretenimiento. Es decir, enseña, prohíbe, aconseja, pero también entretiene. De ahí su vigencia en la memoria colectiva. Una de las características principales de esta literatura es que corresponde a una estética colectiva más no individual, o como diría Menéndez Pidal, ¿no? Es obra de un autor legión, aparte de que se adapta de acuerdo al contexto en el que vive y se transmite. Otro elemento importante es que cumple una función social en la vida comunitaria. Esto es la explicación de fenómenos sobrenaturales que ocurren en el pueblo o la presencia de ciertas entidades sobrenaturales, así como la explicación de por qué el cerro, el arroyo o la laguna tiene una forma peculiar y sobre todo para reforzar la cosmovisión de un grupo social determinado. Hoy en día, quien no ha escuchado alguna leyenda sobre la Llorona que se aparece en el río, el compadre o el charro negro que vive en alguna cueva, incluso leyendas sobre los nahuales que protegen o causan algún daño, así como de mujeres sobrenaturales que pierden a los hombres, sobre todo a los don Juanes, así que se recomienda no salir a ciertas horas de la noche o transitar por encrucijadas o caminos solitarios porque se corre el riesgo de encontrarnos con estos personajes. Pues las chamecas son hombrecitos. No te dejan en paz, te apedrean hasta donde te siguen, hasta donde te desaparecen.
Piedra y piedra y piedra y piedra. ¿Y cómo son? Son chamaquitos. Por eso cambiaron el lugar donde está el puente. ¿No ves que antes le daba para acá y quedó un cerrito y trozaron así derecho? ¿Te has fijado? Por allá, ¿no? Ajá. Y allí salían ese y no dejaron la maquinaria allí. Y la dejaron echar a perder porque ya no dejaron que la fueran a traer. El vigilante o velador lo apedrearon todo el perro de herrera, pues rompieron la cabeza. Esos fueron los chaneques. ¿Son buenos o son malos? ¿O depende? ¿Son buenos, son malos o depende mucho? Sí. Lotería. El proceso de traducción del Dr. Dagoberto es sin duda uno de los puntos medulares de su trabajo. Sin su conocimiento de la lengua mixteca sería imposible para muchos acercarnos a estos relatos. De ahí que su esfuerzo signifique una importantísima aportación al estudio de la tradición oral. Para que te des una idea de su relevancia, te compartimos un pequeño pasaje mítico de mucho significado para la comunidad, que narra el pleito entre el señor Bola de Fuego y el señor de la Lluvia. Es narrado por Tata Vicente Celio de la comunidad de Santiago Jicayán y nos cuenta el momento en el que el señor de la Lluvia fue invitado a un banquete a casa del señor Bola de Fuego para humillarlo. El señor de la Lluvia se enojó tanto que se ausentó por 7 años de la tierra hasta que el señor San José fue a buscarlo, le imploró que regresara y de ese modo se acabó la sequía. El tiempo de Cano, digamos, 2 horas, hacia cuándo sabe, cuando trae, ¿no? Trae ya la habitación. Cuándo hay todo ya bueno, ya cambia, trae una cadena 2 horas. Na charai ya con ven niño como sabe, un durin, ahí está todo, na ve tan con el mai, está cada donde está por se va más. De yo con el titular ya como va a choy bastante poco más tu comida luego cacho que no entonces va más con va más va a acabar entonces con mano sai ya no va acá no quiero ya que entonces no sai ya no qué tal como tu comida no queda no ven entonces va y dame la ca no me da nada. En términos muy generales, el relato mítico es una narración sobre el origen del ser que se desarrolla en un tiempo-espacio diferente. Los personajes son principalmente dioses, semidioses o héroes fundadores y sobre todo, bueno, esto es muy importante, adquiere una carga simbólica dentro de la comunidad. Es decir, si la comunidad cree que el dios de la lluvia, Sabi, por ejemplo, sigue viviendo en la cueva como lo relatan diversas historias, es porque así es, mientras que otros que son ajenos a la cultura dudarían, ¿no? de esto. Como ya he mencionado, el relato mítico, los sucesos se sitúan en un pasado remoto, a diferencia de la leyenda, cuyos sucesos narrados se ubican en un pasado más o menos cercano para el oyente, ¿no? Eso es muy fácil ubicar ciertos espacios en la leyenda, por ejemplo, en el Molino Viejo, en la calle tal, el Cerro del Gavilán, por ejemplo, ¿no? La diferencia con el cuento, el relato mítico procede de un mito, bueno, que es la explicación del mundo, ¿no? Y por lo tanto, pues tiene un valor fehaciente. Esto es, está vinculado con lo sagrado. En cambio, el cuento tiene un valor de ficción, es decir, el relato mítico se relaciona con lo sagrado, el cuento con lo lúdico.
Generalmente el relato mítico se distingue de otras formas narrativas por su función social y el valor literario que adquiere, ¿no? En cuanto a la explicación pues, del ser humano con el cosmos, expresadas por medio de fórmulas de inicio, como en el tiempo de la oscuridad, cuando todo era un caos, etc. Y como fórmula de cierre, esto pasó, por eso el mundo se pobló otra vez, ¿no? Otra cosa importante es que, al igual que la leyenda, el relato mítico tiene un valor local, de ahí que no se puede concebir desde una perspectiva universal, porque está más relacionado con un sistema de creencia, bueno, o de pensamiento de un grupo social determinado, ¿no? A diferencia también del cuento etiológico, el relato mítico, como ya he mencionado también, mantiene un valor sagrado en cuanto a la explicación del mundo, mientras que el cuento etiológico pues es una forma simplemente literaria de explicar el origen de las cosas, pero también depende de cómo son narrados, adquieren una carga simbólica, ¿no? Se puede considerar un cuento etiológico o un relato mítico, aunque ambos recurren a un discurso literario. Insisto, a diferencia del cuento, el relato mítico tiene un valor sagrado, ¿no? En cuanto a la explicación de las cosas. Por ejemplo, ¿por qué el caparazón de la tortuga tiene esa forma? ¿O por qué el cerdo tiene el hocico chato? ¿O por qué el venado tiene cierta marca? Podría ser un ejemplo de un relato mítico, pero depende de cómo sean narrados y la carga simbólica que adquieran, se pueden considerar ya sea un cuento etiológico o un cuento mítico. Lotería. ¿Cuál es el relato que más me marcó en el proceso de recolección? Pues varios, entre ellos sobre el diluvio, en el que una perra se transforma en mujer. Bueno, cuentan que cuando Dios mandó un diluvio en la tierra, bueno, existen muchas versiones sobre el diluvio universal, ¿no? Pero cada cultura tiene su propia versión. Entonces toda la humanidad se perdió y solo un hombre y su perra se salvaron en el arca que él había construido. Entonces, después de que pasó el diluvio, la perra se transformaba en mujer y preparaba la comida al hombre mientras él se iba a trabajar. Pero un día él la descubrió y ya no pudo recuperar su cuerpo, ¿no? Entonces el hombre la tomó como esposa y procrearon varios hijos, así se pobló nuevamente el mundo. Entonces esto me marcó muchísimo porque hay otras versiones que recogí también en donde la perra sufre, ¿no? Al no poder recuperar su antigua forma, ¿no? Entonces se quedó atrapada en el cuerpo humano y así, como dice el relato mítico, ¿no? Así se pobló nuevamente el mundo. También este tipo de transformación es muy común en relatos sobre nahuales, como por ejemplo la leyenda de la mujer que se transformaba en gusano, que también recogí en la misma región. Aquí la mujer ya no pudo recuperar su forma humana cuando el esposo descubre e interrumpe el ritual de la transformación, así que ella se queda atrapada para siempre en la forma de gusano. Que en esa piedra que está ahí en el paño, esa piedra, pues dicen que hay una puerta ahí para entrar adentro de ese cerro. Ajá. Que hay una puerta que se abre, dice. Ajá. Que alguien llevó a esa persona y abrió una puerta ahí. Cuando miró al fondo, había mucha gente. Ajá. Como si fuera un mercado, así, dice, que había gente vendiendo pescado, pichinda, había de todo, dice. Y por eso dice, no, allá fui, dice, allá fui, estuve allí adentro. Pero pues como uno no sabe, pues desconoce uno cómo entrar ahí, si es real o no. Pero esa persona
una peda muy grande. Es importante mencionar que el trabajo de campo para la tesis del doctor Dagoberto López se realizó en comunidades que pertenecen al distrito de Jamiltepec 10, en el que conviven poblaciones consideradas indígenas, afrodescendientes y mestizas. Lotería. Bueno, Emma, esta tesis doctoral es la continuidad de mi tesis de maestría, en la que analicé algunos personajes sobrenaturales en la tradición oral y en la cosmovisión Usabi de la costa de Oaxaca, desde una propuesta teórico-metodológica interdisciplinaria, la literatura y la antropología principalmente, pero también otras disciplinas. Sin embargo, al conformar el corpus me di cuenta que había muy poco registro del acervo tradicional de la región y, ¿qué crees? Casi nada en relación a su estudio literario, ¿no? Así que decidí ampliar el corpus y abarcar otras formas narrativas que no se incluyeron en el trabajo anterior. Bueno, solo se contaba con leyendas y memoratas. Entonces se agregaron el cuento y el relato mítico. Estas tres formas narrativas representan muchos de los elementos de raigambre prehispánica, pero también de la tradición o tradiciones que introdujeron los españoles desde hace unos 500 años, ¿no? Y que han enriquecido la narrativa oral mexicana. En principio, mi propuesta era analizar solamente dos formas narrativas, es decir, la leyenda y el cuento, pero 2 semestres después, y tú lo sabes muy bien, Emma, el tópico de los tesistas, reformulé el tema de mi investigación y después de contar con más relatos que obtuve en trabajo de campo, mi directora y yo decidimos incluir el relato mítico y fue así que surgió el tema de motivos y tópicos en la narrativa de tradición oral y como objetivo principal analizar las unidades discursivas, que son las fórmulas, narrativas, que son los motivos, y culturales, que son los tópicos de los relatos seleccionados, ¿no? Esto sobre todo para un primer acercamiento a la tradición oral de la región, pero desde una perspectiva literaria. ¿Qué problemas se me presentaron al realizar el trabajo de campo? Bueno, casi nada. Comentar, tema, que la mayoría de los transmisores son de la comunidad donde yo nací y crecí, así que eso era ya una gran ventaja, ¿no? Salvo algunos que no me conocían, pues me pedían que hablara en mixteco y así, entonces la mayoría de las entrevistas fueron en el idioma tunzabi o mixteco, ¿no? Entonces, de entrevistador terminaba siendo el entrevistado, ¿no? Pero también hice trabajo de campo en otras comunidades de la región, principalmente las que pertenecen al distrito de Jamiltepec, cuyas poblaciones son consideradas indígenas, afrodescendientes y mestizas. Los únicos problemas fueron que en algunas comunidades de la región los transmisores se mostraron muy recelosos de sus tradiciones y no me querían dar la entrevista. Pero afortunadamente después de entrar en confianza se solucionó esta parte. Pero también me tocó un periodo muy violento en la región, lo cual me impidió hacer entrevistas en otras comunidades, ¿no? Le agradecemos mucho al doctor Dagoberto su tiempo y dedicación para la realización de este podcast. Consideramos importante mencionar que las tesis de los egresados del Colsan están a disposición del público en el repositorio institucional. Allí pueden consultar esta y otras tesis, igual que los diferentes cuerpos de estudio. Antes de irnos, dedicamos un espacio a los más pequeños. En esta ocasión escucharán la leyenda de la Maltos, conocida en la región de San Luis Potosí capital, sucedida en los conocidos como Arcos y Piña. Bueno, es la mal, pues hacía hechizos. Casi a todos los ex esposos que tenían los ahorcaba y los como con la política y eso.
Entonces, un día los hombres, ya cansados de que mate a tantas personas, pues la decidieron matar. Y la mujer le dice, antes de morir, ¿me dejarían pintar algo? Entonces le dijeron que sí. Entonces, en los arcos y piña, pintó así que estaba en su carroza, algo así, con sus caballos negros y su poder. Y después la mujer se escapó en 3, entonces dijo, ya nadie podrá atraparme, y se van 13 dibujos. Entonces ahí ya no dejan pasar a su cuarto, porque según todavía cuentan que pasan cosas tenebrosas. Santa María, mestizas que bailan, llenas de alborozo, entre los encantos de mi vaquería. ¿Te gustó? Comparte este contenido en tus redes sociales y búscanos en Spotify y en YouTube. En el Alto somos Claudia Carranza Vera, responsable del Laboratorio de Literatura de Tradición Oral, Emma Guado, becaria del laboratorio, Ricardo Briones, becario del Grupo de Estudios de Tradición Sobrenatural, Mayra Castañón Dávila, H. López Contreras, Carmen Macuil García, Daniel Estrada, Paola Hernández y otros integrantes del laboratorio. Emma Guado realizó la entrevista, producción y conducción del podcast. Nuestro entrevistado especialísimo para este episodio fue el doctor Dagoberto López Castro de la UAPJO, egresado del Colegio de San Luis, con quien logramos comunicación a la distancia gracias a las redes sociales. Y nuestros invitados de honor, con la leyenda La maldición que cayó sobre el pueblo de Santiago Jicayán, Jamiltepec, Oaxaca, el profesor Maximiliano Celio, con el relato sobre los chaneques del municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, don Gabriel Lugo, con el relato sobre la cueva encantada de Santiago Jicayán, Jamiltepec, Oaxaca, el profesor Maximiliano Celio, con el relato mítico del pleito entre el señor Bola de Fuego y el señor de la Lluvia, Tata Vicente Celio de la comunidad de Santiago Jicayán. Todos estos textos fueron recogidos por Dagoberto López Castro. Además, participó la pequeña María Luisa con la leyenda de la Maltos, recogida por el Alto el pasado 17 de mayo en San Luis Potosí, México, durante el evento que llevamos a cabo llamado La Tradición que nos une, en donde platicamos acerca de la tradición de las brujas en el mundo, gracias al Museo del Laberinto por recibirnos. El Laboratorio Nacional de Materiales Orales nos permitió hacer uso de su acervo sonoro con los aires del Mayaf del proyecto Álbum Familiar del año 2017, grabado en Morelia, Michoacán. La Bamba del proyecto Leoneras y Vozarronas del año 2018, grabado por el Laboratorio Nacional de Materiales Orales en Morelia, Michoacán. Los Huiles del proyecto Leoneras y Vozarronas del año 2018, también grabado por el ANMO en Morelia, Michoacán. En la voz de nuestras cortinillas, Agustín Gutiérrez Molina. Lotería. Corre y se va corriendo es una producción del Laboratorio Nacional de Materiales Orales y del Laboratorio de Literatura de Tradición Oral. Búscanos en nuestras redes sociales como @lalto. Hasta la próxima.